TVWAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentan Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a Tiempo y Memoria. Hoy vamos a hablar de la filosofía aplicada, de cómo estos colegas de la Universidad Autónoma de Querétaro se están dedicando a hablar y a tratar de resolver junto con otras áreas del conocimiento los problemas emergentes que nos competen como humanidad. Y de hecho tienen dos líneas de investigación muy interesantes y novedosas en la maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada, que es un posgrado que pertenece a la Facultad de Filosofía. Y para hablarnos de cómo es que está operando esta filosofía en la realidad real del siglo XXI, nos acompaña la coordinadora de este posgrado, que es la doctora Ángela Ávila. Hola Ángela, gracias por estar aquí. Hola Ceci, muchas gracias. Gracias a ti. Y también nos acompaña el compañero Iván Carrillo. Él está en este programa de posgrado y también nos va a hablar de su investigación y de cómo está incidiendo. Hola Iván, gracias por estar aquí. Hola, no, al contrario, muchas gracias por invitarme. Gracias. Oigan, pues la verdad es muy grato ver cómo un posgrado en filosofía de nuestra universidad se está ocupando de estos problemas complejísimos emergentes del siglo XXI, de esta posmodernidad que nos trae locos. Y entonces tienen dos líneas de investigación que son pues novedosas. Una es filosofía ambiental y pensamiento poshumanista, y el otro tiene que ver con la filosofía sociocultural y el pensamiento político. Y aquí nada más como para salpimentar el tema, sí quiero referirme a cómo, por ejemplo, ya estamos viendo a filósofos y chavos, así como Iván, o sea, de las nuevas generaciones, frescos, etcétera, discutiéndonos en Canal 11 temas como las violencias, como estos chavos que se sienten como muy rechazados por las mujeres heterosexuales y entonces las bulean en redes sociales, las funan y entonces luego se suicidan y luego matan, antes de suicidarse matan al compañerito. O sea, estas cosas súper complejas. Y vemos a estos filósofos como Iván, debatiendo estos temas súper actuales. Entonces, quiero que nos platiquen cómo está incidiendo esta filosofía hoy, por favor, doctora. Bueno, pues creo que se lo debemos precisamente a la posmodernidad, ¿no? Como este rompimiento con el intento de ultrarracionalización que se presentó sobre todo en los 70s, finales de los 60s, y todos los 70s, que nos permite incluso a la filosofía empezar a repensarnos de una manera diferente y entonces tratar de entender nuestra realidad desde un contexto distinto, ¿no? Y también como ampliar la visión que se tiene de lo que normalmente podrían ser los problemas filosóficos, ¿no? Entonces, en ese sentido, voltear a ver la realidad e intentar explicarla te permite, por un lado, a nivel disciplinar, te permite replantearte mucho pues este asunto de estar pensando siempre los mismos conceptos, ¿no? Como que de repente ya no te da. Ya no te alcanzan, ¿verdad? No. Entonces, en ese sentido, necesitas empezar a construir conceptos nuevos que partan del análisis de la realidad, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a ver propuestas desde distintos áreas, ¿no? De la filosofía y de muchas otras disciplinas que empiezan a reinventarse. Entonces, en ese proceso también está obviamente la filosofía, y de ahí surgen propuestas de eso y del hecho de ampliarse también y que cada vez el conocimiento se vuelve más multidisciplinario o interdisciplinario, ¿no? De repente también como romper con esas barreras entre los distintos campos disciplinares del conocimiento, pues permiten un análisis de la realidad más compleja, ¿no? Y entonces, en este momento, pues ya no solamente hablamos, por ejemplo, de posmodernidad o del posmodernismo, sino hablamos del poshumanismo, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que de entrada reconocemos que el ser humano no es el centro del universo, ¿no? Y que las explicaciones de la realidad no pueden
seguir partiendo solo de cómo la humanidad está explicándose a sí misma, sino más bien de un intento de explicarnos qué lugar tenemos dentro de todo lo demás, ¿no? Y cómo estamos interactuando con todas las demás cosas, cómo nuestra realidad, por ejemplo, de alguna manera no solamente nos impele a hacer cosas, sino nos modula, nos moldea, ¿no? Hasta cierto sentido nos crea. Entonces, en ese sentido también implica pues replantearnos cómo se establecen las relaciones entre la humanidad y el resto de especies, pero también entre al interior de la humanidad, o sea, de los seres humanos, cómo nos interpretamos de manera distinta, cómo concebimos nuestras relaciones de manera distinta y cómo interactuamos de maneras distintas, ¿no? Entonces, creo que en todo este cambio de paradigma, creo que sí se está presentando un cambio de paradigma, que de repente, pues la filosofía lo reconoce con esto del poshumanismo, pero también muchas otras ciencias. Empezamos a crear espacios de reflexión que trascienden las disciplinas, pero que también trascienden la forma tradicional de entender la realidad, ¿no? ¿Sabes a qué me recordaste? A este momento histórico en donde Galileo se atreve a decir que no somos el centro del universo y que no es que el Sol gire en torno a la Tierra, sino al revés, ¿no? Y sin embargo se mueve como, creo que estamos como en ese momento, ¿cómo te diré? Como sí, de un cambio de paradigma así brutal, que bueno, sí nos cuesta trabajo, pero que es súper necesario. Y al respecto les quiero preguntar, Iván, no sé si sea mi imaginación, pero yo percibo que los autores que ustedes leen ya no se circunscriben a la filosofía, a la sociología, a la ciencia política, no sé, Arendt, por ejemplo, ¿no? Que era filósofa, pero ella no quería que la presentaran así porque ella se sentía como politóloga, pero ¿es cierto esto precisamente porque estos cajones de las áreas del conocimiento ya no son funcionales? Sí, justo. O sea, claro que tiene una conveniencia el hecho de que dividamos de pronto de manera disciplinar, que cada área del conocimiento está contenida en su cajita, digamos, tiene una como cierta practicidad, ¿no? Decir como que estoy interesado por ciertos temas y ya sé a qué libros o a qué cajas recurrir. Sin embargo, al momento de enfrentarse a un problema complejo, justamente, sí te das cuenta que las categorías de una sola disciplina, lo que decíamos, ¿no? Como que salen, o sea, no son suficientes, y entonces la complejidad un poco está definida por eso, ¿no? Al momento de que reconocemos que una sola disciplina no basta y requerimos de la ayuda de otro tipo de conceptos, de otro tipo de enfoques, es cuando ya entra precisamente este enfoque interdisciplinario, ¿no? Entonces, incluso yo la filosofía contemporánea por sí sola la veo de esa manera, ¿no? O sea, la vigencia de la filosofía ahorita en el 2025 es desde este enfoque interdisciplinario, ¿no? Creo que lo exige de alguna manera. Oye, pues ya aprovechando, platícanos, ¿tú qué estás haciendo como proyecto de investigación? Bueno, pues yo sí estoy siguiendo más quizás esta línea un poco más hacia lo social, hacia lo político. Y yo parto de un problema pues justo social. Nosotros creo que no podemos teorizar si no es desde nuestra propia experiencia. Sí. Y yo, después de 6 años y medio de trabajar en la industria privada, dije, quiero hacer mi posgrado, ¿no? Después de venir de una carrera pues, que es eminentemente teórica en apariencia. Y entonces mis problemas tratan sobre la fragmentación social, sobre la polarización. Yo trabajé muchos años en análisis de riesgos, entonces como que todo este tema de células radicales es algo que constantemente estaba como que en mi imaginario cotidiano. Y entonces lo que yo quiero tratar un poco es qué rol tiene la comunicación dentro de la cohesión o la fragmentación organizacional,
¿no? Entonces yo parto sí de premisas desde la psicología social para definir esos términos, desde la sociología, pero la comunicación pues también la veo desde una perspectiva filosófica, particularmente desde Habermas, y un poco yo pretendo profundizar más allá de la comunicación lingüística o verbal. Yo quiero analizar también como pues cada recoveco de como todo este sistema simbólico. Entonces también me voy a asir de teóricos del símbolo que han trabajado particularmente en el ámbito del arte, pero pues esto claramente es extensivo a la manera en la que estructuramos la sociedad y nuestros grupos, nuestras organizaciones, desde esta perspectiva más bien sociológica, política, qué lugar ocupan. Y pues el supuesto que yo quiero, pues de alguna manera probar es que agrupaciones u organizaciones que tienen unas buenas prácticas comunicativas o simbólicas, ya en un sentido más profundo, están mejor preparadas de alguna manera para integrar o adaptarse a algún cambio, ¿no? Y particularmente el fenómeno que yo quiero analizar, que está muy en boga, es la integración de tecnologías disruptivas, ¿no? En las organizaciones. ¿Tú de formación eres administrador o qué formación tienes? Pues tengo una trayectoria un poco extraña. Comencé en una ingeniería, no me gustó. Migré hacia la filosofía, la terminé, y también tengo la mitad de la carrera de Derecho, justamente. Pues esta idea, creo que yo desde siempre tenía esta idea de la insuficiencia un poco de las disciplinas, y la filosofía me dio, o creo que es esta especie de enfoque que te permite articular de distintos lugares como una visión un poquito más comprensiva, ¿no? Y ponerte a discutir desde un ámbito quizás un poco más integral, ¿no? exacto, Sí. y humilde un poco, de decir, reconozco la insuficiencia y quiero poner a dialogar distintas posturas. Y yo uno de los grandes sistemas simbólicos que quería estudiar era el derecho, entonces también me metí a derecho. Doctora, y hablando de los perfiles que se aceptan en la maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada, precisamente ustedes practican con el ejemplo, porque no solo es que vean así autores en un abanico amplísimo de áreas del conocimiento, sino que ustedes reciben a estudiantes que vienen de diferentes áreas del conocimiento con una expertise en psicología, filosofía, administración de empresas, artes, etcétera, ¿no? ¿Cómo es esta experiencia ya en la práctica al momento de que están leyendo en estos coloquios avances de investigación o que te están entregando resultados? ¿Tú cómo ves este hecho de que vengan de otros lugares y tengan diferentes perspectivas y entonces ya se enriquezcan con la filosofía? Justo eso, Ceci. A mí, mira, te voy a hablar no solo como coordinadora, sino como profesora, ¿no? de la maestría. Me encanta. O sea, las clases con ellos son verdaderamente enriquecedoras. Me ha tocado darles el semestre pasado y este semestre, y la verdad es que se disfrutan las clases porque es un mismo texto, lo puedes leer desde distintas perspectivas. Entonces, cuando estás hablando sobre la interpretación que cada uno de ellos está haciendo al texto, pues hay una reconstrucción de la realidad súper compleja y súper completa, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las clases se vuelven pues, verdaderos espacios de reflexión compartida, donde además de estar analizando lo que está diciendo el autor, o sea, cada uno de ellos desde su perspectiva particular está reconstruyendo una parte de la problemática social, ¿no? Es súper enriquecedor y la verdad es que creo que ese ejercicio lo podemos hacer gracias precisamente a que tenemos una multiplicidad de perfiles dentro de la maestría, ¿no? Entonces, también es como un reflejo, me gusta pensarlo así, es un reflejo de la complejidad de nuestra realidad, pero también de lo fructífero que puede ser cuando personas que están, digamos, como preocupadas por algo en específico, se ponen a reflexionar y a compartir desde sus áreas de expertise. Entonces, pues digamos que estamos poniendo en práctica esto de la filosofía aplicada, ¿no? No solamente en la reflexión, sino en la reconstrucción pues de la realidad, del análisis también, pero salen un montón de propuestas también, ¿no? Algunas propuestas han salido de ahí de las clases, precisamente porque nos reconocemos en la diversidad, ¿no?
y de alguna manera no nos asusta la diversidad, al contrario, ¿no? O sea, como que vemos que pues es uno de los hinos de nuestra época, ¿no? Como que aprender a no temer a la diversidad y al contrario, ¿no? Pues sí, reconocernos en lo diverso. Y es que, ¿sabes qué? Sí se necesita mucha humildad porque a veces no aceptamos la diversidad, pero porque en el fondo lo que tenemos es como miedo de no saber lo que va a decir el psicólogo y entonces yo que soy la maestra que voy a hacer voy a quedar en ridículo y creo que se necesita un montón de humildad porque por ejemplo yo recuerdo un maestro hermoso, el doctor Francisco Meyer, cuando yo estudiaba la maestría, yo venía de acá de políticas y él se ponía a escribir lo que yo decía qué hombre tan humilde, yo que soy una saltapatrás y él que es un doctorazo del Colegio de México anotando lo que yo digo. O sea, pero sí te fijas cómo se necesita un chorro de apertura, de humildad y entonces los resultados son magníficos. Yo te decía, porque como que me quedé traumada, pero para bien con ese número de tribuna, donde ustedes como maestría en filosofía contemporánea aplicada escriben un número con unos ensayos breves, súper digeribles de las violencias digitales, ¿no? Y me acuerdo como haberme impactado muchísimo con lo que opinaba la psicóloga clínica, que además es madre, ¿no? Pero también con lo que opinaba el que viene de artes y tiene muchísima experiencia y ve cosas que nadie ve en los símbolos y así. Entonces, al terminar de leer ese número, yo sentí que tenía como todo el espectro de qué eran las violencias digitales, ¿no? Justo así son las clases. O sea, como tienes la posibilidad de ver cada una de las perspectivas distintas que confluyen para la creación de la realidad, entonces terminas ampliando enormemente, y lo digo realmente, ¿no? O sea, cuando yo termino las clases con ellos, sé que aprendí muchísimo porque en última instancia ves otras cosas que tú no estás acostumbrado a ver, porque de una o de otra forma es lo que decíamos cuando veníamos en camino, o sea, tú terminas siendo un poco monotemático, ¿no? Porque son las cosas que estás leyendo, porque pues quieras o no te vas especializando y entonces vas consultando autores, pero en última instancia pues están las cajas de resonancia, ¿no? O sea, como tus pequeños cubitos donde tú estás analizando la realidad, pero de repente cuando lo haces, cuando lo pones en la mesa, y cada uno saca como sus cubitos, se construye algo muy, muy, muy padre y muy enriquecedor para todos. Entonces, la verdad es que estar en la maestría es toda una experiencia. A mí me encanta, pues, o sea, ¿no? Y bueno, espero que... Y ahí, fíjate que me llamó la atención dos cosas que leí en la convocatoria. Una que es profesionalizante y el otro concepto que me saltó y que quiero que nos explique su pertinencia es el de filosofía moral, porque tiene que ver con las éticas, con las bioéticas, y a veces nos salta porque pensamos en esta idea de moral en el sentido dogmático, religioso, ¿no? Entonces, a ver, explícanos, ¿a qué se refiere la filosofía moral? Híjole, pues es como una súper preguntota, ¿no? Pero tiene que ver con todas las reflexiones que podemos hacer respecto a qué guía nuestro comportamiento en términos de establecer acotamiento, ¿no? Para estar bien los unos con los otros, ¿no? A diferencia, por ejemplo, como del sistema jurídico, que en el sistema jurídico es muy claro que establecemos ciertas reglas y que esas reglas son muy puntuales y que tienes que seguirlas, porque de lo contrario hay consecuencias. Cuando nosotros estamos hablando de la moral, estamos hablando de algunas normas, ya sean explícitas o implícitas, que están guiando el comportamiento de un grupo de personas, ¿no? Pero no hay consecuencias por lo menos establecidas claramente, ¿no? Y además, igual que las normas jurídicas, cuando hablamos de moral, pues estamos hablando de que hay tantas morales posibles, tantos cúmulos de estas reglas, implícitas o explícitas, como grupos sociales hay, ¿no? Entonces, cuando tú reflexionas acerca de ese conjunto de normas, ¿no?
estás haciendo filosofía moral. Y es súper interesante porque justo también veníamos hablando de un autor bastante contemporáneo. Digo, bastante contemporáneo porque debe de tener unos 40 y tantos años y está vivo y todo lo demás. Se llama Jesse Prince. Y entonces él hace una reflexión súper interesante porque retoma una tradición ya más o menos viejita dentro de la filosofía, pero que normalmente no se le hace mucho caso cuando estamos desde la perspectiva racionalista, que tiene que ver con reconocer la importancia que tienen las emociones en la construcción de la moral, ¿no? Las emociones. Claro. Entonces, actualmente, digo, ya si nos metemos en el ámbito, por ejemplo, de la investigación biológica, de la investigación evolutiva, de la investigación desde las neurociencias, o sea, se sabe que mucho de nuestro comportamiento está totalmente vinculado con las emociones. O sea, de hecho, el aprendizaje, por ejemplo, no es posible si no es a partir de su combinación con las emociones, ¿no? Entonces, en ese sentido, también nuestros juicios morales pues tienen que ver muchísimo con nuestras emociones, ¿no? Algo que normalmente no se aceptaba dentro de la tradición como más, pues, ¿qué diríamos? ¿Ortodoxa? ¿Canónica? Es que imagínate, de la veníamos de filosofía pensar, o sea, hegemónica. veníamos de pensar que éramos el centro del universo y que además éramos Homo sapiens sapiens, o sea, al cuadrado. Es decir, inteligentes, es decir, racionales. O sea, imagínate todo el siglo XIX y no, es que nosotros somos seres racionales y todo lo decidimos con esta parte frontal. Y sácatelas que las neurociencias te dicen, eres más emocional que un perro. Totalmente. Y cuando tú decidiste con la emoción, ya 5 segundos después ya tu parte racional lo justifica. Pero Así lo que es. decidió fue tu parte instintiva. Así. Por muy fácil, porque si no, no estaríamos aquí, ya nos hubiéramos extinguido. Imagínate ponerte a pensar con el cerebro racional, pues ya no estaríamos aquí, ¿no? Justo, ¿no? Justo eso. Entonces, desde la perspectiva de la filosofía moral, por ejemplo, cuando lo retomamos desde un lugar mucho más contemporáneo, todo ese tipo de cosas empiezan a venir a colación, ¿no? Por ejemplo, preguntarse, imagínate lo que implica preguntarte qué tanto de tu comportamiento tiene que ver con las emociones o con tu biología, ¿no? Como que ya las preguntas que puedes plantear de ahí, ¿qué es lo moralmente correcto? ¿Qué es lo moralmente incorrecto? ¿Qué deberíamos hacer ante ciertas situaciones? Desde esa perspectiva cambia completamente. Y eso te hace, ese concepto, más bien, la forma en la que definiste el término, me parece que nos insta a ser súper tolerantes, porque me recordaste esta frase de Montesquieu, la moral es cuestión de latitudes, y a Tucídides cuando habla de cómo hay unos griegos y otros que no me acuerdo cómo se llaman, pero que eran una tribu y unos se comían a sus papás muertos y los otros los incineraban, y los griegos se espeluznaron porque estos se comían a los papás, pero estos se espeluznaron más porque cómo es posible que quemes a tus papás, qué asco, qué horror, ¿no? Y entonces me acuerdo que era el rey de Persia que estaba en medio, que fue el que los instó a dialogar, y entonces esa es la moral, cuestión de latitudes, ¿verdad? Y de algunas otras cosas, ¿no? Okay. Platícanos platíquenos a dónde nos inscribimos, a qué teléfonos, cómo, cuándo, cómo podemos inscribirnos, cómo vemos la convocatoria. La convocatoria está accesible en la página oficial de la facultad. Si ustedes ponen el buscador FFIWAC, van a llegar directo a la página de la facultad y ahí buscan en convocatorias, aparece en primera plana la convocatoria. Pueden consultar ahí el documento de manera extensa. De lo contrario, también comuníquense con nosotros a través del correo electrónico. Digo a través del correo porque luego los horarios de los teléfonos son como más reducidos. Sí. Entonces el correo siempre te respondemos. Es maestria.filosofiacontemporánea@uac.mx. También dejo mi correo personal, angela.avila@uac.mx. Muchas gracias, Iván Carrillo y Ángela Ávila, por estar aquí. Gracias por Gracias. invitarnos, A ti. Ceci. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentaron Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa.
Gracias por acompañarnos.